buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse puntualmente a este encuentro virtual. Hoy tenemos el acompañamiento de tres grandes docentes y que van a conversar sobre los pactos de accionistas. Hoy nos acompaña Osvaldo Lagos Villarreal, que es doctor en Derecho por la Universidad de los, doctor en Derecho eh, por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, profesor también asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. También nos acompaña Lina Henao Beltrán, doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, España, magíster en Derecho de la Empresa y los Negocios por la Universidad de Barcelona. Es profesora de Derecho Comercial de la Universidad Externado y también nos acompaña un docente de la Maestría en Derecho de la Empresa, Edison Tabra, doctor por la Universidad de Navarra, consultor en gobierno corporativo, magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica y docente del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Un gusto realmente tenerles a los tres aquí para un poco escucharles y compartir con ustedes sobre este tema tan interesante que son el pacto de accionistas. Un poco para explicar a los participantes la dinámica, vamos a tener la ponencia de Osvaldo, Lina y Edison. Ustedes pueden ir dejando eh, sus consultas o preguntas a través del chat y al final de las tres ponencias vamos a pasar a la ronda de preguntas con, con Osvaldo, Lina y Edison. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y iniciaríamos primero con la ponencia de Osvaldo. Osvaldo, iniciemos cuando tú indiques. Perfecto. Voy a compartir pantalla entonces. Em, Acá, aquí, espero que lo puedan ver bien. Bueno, lo primero es agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es un gusto siempre todas las invitaciones de la Universidad Católica. eh, y también la oportunidad de saber un poco más, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Para mí es un gran gusto. A Edison ya lo conocía, pero a la profesora Henao no tenía el gusto de conocerla, aunque sea virtualmente, pero sí había leído eh, un trabajo de ella sobre pactos de accionistas, que me ha sido de mucha utilidad. Así que es un gran honor estar acá. Eso es lo primero. Eh, y bien, les quiero contar que vamos a presentar hoy. Es un trabajo de investigación que digamos que vamos a publicar en un futuro próximo. Eh, Somos tres profesores los que participamos en él, uno de ellos es economista, porque quisimos ver cómo se usan los pactos de accionistas en sociedades anónimas abiertas. Probablemente ustedes ya saben que generalmente se utilizan más en sociedades anónimas cerradas como una forma de personalizarlas, ¿no? Como de transformarlas en cierto modo en sociedades personalistas y resolviendo problemas que se producen en las sociedades de capital cuando se utilizan para negocios en que no hay tantos accionistas. Eh, pero claro, tenemos la idea de que en Latinoamérica sí se utilizan en sociedades anónimas abiertas y lamentablemente no en todos los países hay reglas de información adecuadas. Entonces, la investigación es específicamente sobre Chile, y lo que hicimos fue ver qué se informa sobre los pactos de accionistas y luego ver en países de estructura similar a la chilena, de estructura concentrada y de derecho continental, que tienen reglas que promueven o exigen la información de pactos de accionistas y por lo tanto hay información que a partir de esa información que concluye la literatura económica y luego qué conclusiones podemos sacar de cuál es la forma de informar estos pactos de accionistas, porque claro, el regulador, para entender bien, ¿no es cierto?, para aplicar reglas como las reglas sobre OPA,
¿no es cierto?, sobre oferta pública de adquisición de acciones, sobre operación entre partes relacionadas, o cualquier tema que tenga que ver con control, ¿no es cierto? Bueno, tiene que saber quiénes son los que están en control, y muchas veces, ¿no es cierto?, esto está determinado por pactos de accionistas que, si no hay una obligación de informar, no podemos ver, salvo que haya obligaciones de informar, ¿no es cierto?, documentos privados, a diferencia de otras estructuras de control que se utilizan como las piramidales o las acciones preferentes, estructuras de control minoritario que son visibles, ¿no? Que todos nos podemos enterar, pues son públicas. Bien, entonces, eso fue lo que hicimos y tratamos de ver, así diciéndolo de manera muy sencilla, si en Chile podemos presumir que se usan para buenas cosas o para malas cosas, ¿no? Es una hiper simplificación, desde luego, todo esto depende del detalle del pacto de accionistas, pero simplemente para tener una idea y para ver si podemos sugerir como política legislativa que se promueva su publicidad, o no, o quizás está de más y es mejor que se mantengan en privado. Bien. Después ustedes me contarán cómo es el estado de cosas en Colombia, en Perú, si se informan los pactos de accionistas, que se informa respecto de los pactos de accionistas sobre sociedad anónima abierta, y cuando se informan, si se obliga a dar publicidad completa sobre ellos, o hay que hacer una referencia al pacto. ¿Mm? Eso después ustedes me pueden contar para ver si las conclusiones de este estudio, de alguna u otra manera, que es sobre Chile, pero de alguna u otra manera les puede servir también a los otros países latinoamericanos que estamos acá, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a los efectos económicos del uso de pacto en sociedad anónima abierta, se ha visto, ¿no?, que tienen un efecto positivo cuando se utilizan para estabilizar inversiones de largo plazo. Ah, ¿No es cierto? Se puede invitar, entre comillas, invitar, ¿no es cierto? Se puede hacer un aumento de capital y sugerirle a los inversionistas, oiga, compre acciones de esta sociedad, financiemos este proyecto porque, qué sé yo, en 3 o 5 años, cuando este proyecto esté andando, vamos a tener grandes utilidades y por lo tanto va a ser muy beneficioso para la sociedad. Pero ¿qué pasa si se realiza esa inversión y después, qué sé yo, cambia el controlador o el directorio decide que hay otra inversión más rentable, y uno ya, ¿no es cierto?, ya compró acciones de esa sociedad? Bueno, ex ante, entonces, hace que sea arriesgado comprar acciones de una sociedad anónima abierta que promete una inversión de largo plazo, ¿no? Porque puede cambiar el viento y puede cambiar la dirección, y entonces esta inversión de largo plazo quizás no se realice como fue prometido. Entonces, una forma de comprometerse con los minoritarios es celebrar pactos de accionistas en sociedad anónima abierta y darle estabilidad, y por lo tanto abarata el financiamiento de inversiones grandes, ¿no es cierto?, de largo plazo. Ese es un efecto positivo. Pero también tiene un efecto negativo, y el efecto negativo, ¿no es cierto?, es servir como estructura de control minoritario, o si usted quiere, para ser más preciso, una estructura de ampliación del control. Piense usted que se asocia con, qué sé yo, usted tiene el 20% de las acciones y se asocia con otro montón de accionistas que entre todos tienen el 30% o el 32%, ya con esto logra el 52% de las acciones, ¿no es cierto? Celebran entre todos un pacto por el control, pero en el pacto usted tiene, ¿no es cierto?, la última voz, la última palabra respecto de decisiones sobre cómo se va a votar en la junta de accionistas, o incluso sobre instrucciones que se le puedan dar al directorio, ¿no? Dando por sentado que esto es lícito, aunque esta cuestión es discutible, por supuesto. Y en ese caso, entonces, con el 30% más el pacto de accionistas, usted controla la sociedad. Y probablemente, si había una obligación de hacer OPA, si usted toma el control y lo hace a través del pacto, probablemente la pueda eludir, ¿no? Y con eso entonces se apropia del premio por el control para la sociedad. Y además, muchas veces cuando usted tiene un control minoritario, le conviene, digamos, obtener los recursos de la sociedad, retirar los recursos de la sociedad, en vez de pago de dividendos, que a usted le correspondería solamente el 30% en el caso del ejemplo, ¿no es cierto?, retirarlos a través de operaciones entre partes relacionadas, es decir, venderle lo suyo a la sociedad, qué sé yo, un insumo que produce una filial que es 100% suya, ¿no es cierto?, y se le vende estos insumos a sobreprecio. Con eso usted obtiene mayores beneficios de los que le correspondería, y por lo tanto los pactos de accionistas ahí son una mala noticia para la sociedad. Bien, ahora, ¿cómo me entero si los pactos de accionistas están bien usados o mal usados? Bueno, naturalmente tengo que ver el detalle, ¿no es cierto?, del pacto, y tengo que ver la regulación
de la ley de sociedad anónima, en la cual estos pactos, ¿no es cierto?, van a funcionar. Esta es una síntesis de observaciones empíricas, ¿no es cierto?, de pactos de accionistas en Brasil, en Italia y en Francia, y es manifestación de, ¿no es cierto?, de que a veces los accionistas los ven de manera positiva, por las razones indicadas, o a veces, ¿no es cierto?, eh, se deprecia el valor de la acción cuando se anuncia que se celebró un pacto de accionistas en determinada sociedad, sobre las acciones de determinada sociedad. ¿Eh? Y bueno, como ustedes saben, el diablo está en los detalles y entonces la clave es una de las claves es cómo se informan, ¿no es cierto? Cómo son las reglas que obligan a informar pactos de accionistas. En Italia, los pactos de accionistas eran una estructura de control minoritario muy utilizada y, digamos, como una forma de evitar que alguien pudiera, ¿cierto?, apropiarse del control de la sociedad a través de los pactos con una proporción pequeña de las acciones, generando una situación, un problema de agencia, digamos, exacerbado. Se restringieron en el año 98 su uso, se reguló en la ley Draghi, ¿no? El texto único de la finanza, y entonces se limitó su duración a 3 años solamente. Eh, cuando alguien quería realizar una oferta sobre la sociedad que permitía un cambio de control para no sé, facilitar el funcionamiento del mercado por el control, entonces se le quitó eficacia a las restricciones a la libre cesión de acciones que contenidas en los pactos en estos casos. Y además se les dio publicidad, ¿no es cierto?, obligando a que fueran publicados. La regla crucial en esto, ¿no?, es que hay que publicarlos completos y que si no se publica, una regla que existía antes en Chile, pero lamentablemente ya no existe, no va a valer ni siquiera entre los firmantes del pacto. O sea, no es una cuestión de oponibilidad a la sociedad, los pactos de accionistas, salvo que las reglas de la ley de sociedades anónimas digan lo contrario, pero los pactos de accionistas nunca son oponibles a la sociedad, ¿no es cierto?, por la relatividad a los contratos, salvo, como les decía, que haya una modificación legal, eventualmente si los pactos unilaterales, pero nunca el caso de la sociedad anónima, donde hay muchos accionistas para que eso ocurra. Entonces, qué sé yo, si dos personas toman el control de una sociedad y no informan el pacto, no pueden ejecutar el pacto, no pueden exigírselo entre ellos porque el pacto no va a valer si es que no fue informado. Entonces, es una manera muy elegante de promover la publicidad de documentos que si no tuvieran esta regla, en verdad uno podría nunca enterarse, ¿no?, de su existencia, si es que no se declara. Bien, y esta nueva regulación logró que esta estructura de control minoritario disminuyera, sino que además ocurrió que cuando se utilizaron los pactos de accionistas, se utilizaron más bien en el sentido que les indicaba yo, ¿no?, como una especie de mecanismo para proteger a los inversionistas cuando hay inversiones de mediano plazo, largo plazo, ¿no es cierto?, para tener compromisos de que se van a realizar ciertas actuaciones. ¿Bien? O sea, un uso que la literatura económica reconoce como un uso positivo. ¿Bien? En Brasil, en cambio, eh, también hay un uso considerable de pactos de accionistas, eh, pero este uso se usó más profuso, porque como la estructura de control minoritario más utilizada en Brasil eran las acciones sin derecho a voto. ¿Mm? Pero con la creación de nuevo mercado para dar, digamos, generar un mercado accionario con mayor protección para los inversionistas, ¿no es cierto? Se prohibieron estas estructuras de control minoritario para las sociedades que quisieran cotizar sus acciones en nuevo mercado, pero no se prohibieron los pactos de accionistas y al revés se los reforzó. Entonces se permitió que los pactos de accionistas fueran oponibles a la sociedad si es que se les da publicidad, o sea, la sociedad los tiene que cumplir. ¿Mm? No es necesario que sean unilaterales para esto. E incluso se les dio validez a los pactos de accionistas eh, que tratan de
limitar el poder de autonomía de los directores e incluso darles instrucciones, ¿no es cierto? Lo que es totalmente anómalo desde la perspectiva de los gobiernos corporativos de sociedades anónimas abiertas, ¿no es cierto? Donde se supone que que la última palabra la tiene el directorio, salvo la junta de accionistas, ¿no es cierto? Pero que el directorio tiene que actuar de manera autónoma en beneficio del interés social y no en beneficio de grupos de accionistas. Bueno, aquí en Brasil se permitió incluso, ¿no es cierto?, que hubiera que cumplir el pacto, incluso los directores tienen que cumplir el pacto de accionistas. Bien. Entonces, esto, por supuesto, para los controladores fue una buena noticia y entusiastamente publicaron sus pactos de accionistas, pero son pactos de accionistas que no le hacen bien, ¿no es cierto?, al sistema de gobiernos corporativos. Bien. Y como decíamos entonces, este tipo de pacto accionista, como veíamos en la síntesis de la investigación empírica sobre ello, lo que hace es que tiene un impacto negativo en el valor de la acción, porque se sospecha tunneling, ¿no? Se sospecha que se van a apropiar de recursos de la sociedad. Entonces nos gusta más la regulación italiana que la regulación brasilera, ¿no? Creemos que ahí Italia derrota a Brasil. ¿Bien? ¿Qué pasó en Chile? En Chile, todos los países tienen sus estructuras de control minoritario favoritas, ¿no es cierto? En Chile, la estructura, digamos, las formas de controlar grandes grupos eran directorios cruzados y propiedad cruzada de acciones. Esto fue prohibido en el año 70, como ustedes saben, ¿no es cierto? Estamos celebrando, ¿no?, conmemorando más bien una tragedia, los 50 años del golpe de Estado del año 73. Con esto, posteriormente, vino una liberalización de la economía y una nueva ley de sociedad anónima de mercado de valores el año 81. Y durante este periodo, ¿no es cierto?, se privatizaron muchas empresas, muchas sociedades, y se integraron en grupos de sociedades con estructuras piramidales, que son estructuras de control minoritario, ¿no es cierto?, también que permiten a una persona tomar el control de la sociedad sin invertir en el 50% de las acciones, para decirlo de manera sencilla. Y además se utilizaron las acciones preferentes. La típica preferencia era que una serie de acciones, la de que justo los ejecutivos que habían, que digamos que tomaron el control de las empresas privatizadas, podían elegir, qué sé yo, 5 de 9 directores. Con eso ya tenían el control de la sociedad, pero tenían una participación bastante limitada en el capital. ¿Bien? Ahora, eh, tenemos reglas sobre publicidad en los pactos de accionistas, pero bastante limitadas, y lo que podemos observar en las memorias anuales es una referencia, ¿no es cierto?, a que hay que indicar quién tiene el control de la sociedad y si hay pactos de accionistas que restringen la libre cesibilidad de las acciones, ¿no es cierto?, cómo inciden en el control. Y es una regulación muy general, lo que genera, lo que produce un problema, ¿no es cierto?, característico de la regulación de mercado de valores. Si no es detallada ni homogénea, es difícil de comparar entre una sociedad y otra. Y con esto tenemos finalmente que cada uno responde más o menos lo que quiere, ¿no? Y información, entonces uno dirán, sí, mire, tenemos un pacto, algunos dirán, van a hacer alguna referencia, algunas cláusulas del pacto, las que ellos quieran, porque no van a mostrar el pacto completo, y con lo cual entonces es muy difícil saber, ¿no es cierto?, cuál es el contenido en detalle del pacto de accionistas. Antes en Chile, como les decía, el artículo 14 de la Ley de Sociedad Anónima establecía una regla que obligaba a la publicidad del pacto de accionistas si el pacto de accionistas no se depositaba en el registro de accionistas de cada sociedad a disposición de los demás accionistas. El pacto no valía entre los firmantes del pacto, pero esa regla tuvo un problema, fue mal comprendida, finalmente se derogó, y ahora tenemos una nueva regla en el artículo 14, el año 2009 en adelante, que le da oponibilidad al pacto de accionistas, ¿no es cierto?, si es que se inscribe en el registro de accionistas, un poco a la brasilera, ¿no?, pero solamente respecto de pactos que restringen la libre cesión de acciones, es decir, aquellos pactos, por ejemplo, un first refusal ¿no es cierto?, el pacto o un first offer, el pacto que le obliga, ¿no es cierto?, venderle primero a la contraparte del pacto y luego ofrecerle a las acciones a los demás, ¿no? Son típicos pactos que restringen la libre cesión de acciones.
Bien. Ahora, a veces se informan los pactos de accionistas, em, a veces se informan los pactos de accionistas sobre en operaciones grandes. La Comisión para el Mercado Financiero exige esa información. Y lo que hemos aprendido en ellos, ¿no? Es que sirven o se han utilizado para eludir reglas sobre oferta pública de adquisición de acciones que protegen a minoritarios, que pueden acrecentar el riesgo de tunneling a través de operaciones entre partes relacionadas, que a veces personalizan la administración de la sociedad, ¿no es cierto? Estableciendo que se le pueden dar instrucciones, que se comprometen ciertas decisiones que tiene que tomar el directorio, por lo tanto, dándole instrucción a los directores. Eh, y hay veces, ¿no es cierto?, que se ha demostrado que conocer el detalle del pacto de accionista permite saber qué tan líquida es la acción, porque quizás, ¿no es cierto?, la estructura que restringe la libre accesibilidad a las acciones es débil, depende de cómo esté establecida en el pacto, por lo tanto es clave es conocer el pacto completo. Y lo que nos muestra este cuadro, así visto de manera súper sencilla, es que básicamente los pactos de accionistas se utilizan cada vez más. Fíjense, sociedades incluidas en la muestra 172, que son más o menos las cotizadas que hay en Chile, salvo los bancos, ¿no? Y fíjense cómo ha aumentado la cantidad de los pactos de accionistas utilizados en Chile. Puede ser que esto se deba a que hay más supervisión de las estructuras piramidales, luego del caso Cascadas, que tuvo lugar hace algunos años, donde estaba involucrada una estructura piramidal de varios pisos, ¿no es cierto? El regulador empezó a poner ojo ahí, al mercado le gustan menos, por lo tanto se encarece el financiamiento. Entonces, no sería raro que se saliera de una estructura de control minoritario y se pasara a la otra, y puede ser que esta sea los pactos de accionistas, pero no lo podemos ver en detalle. Ahora, fíjense que el uso de los pactos de accionistas es mayor cuando el accionista más grande no tiene un porcentaje muy alto de las acciones, lo cual confirma, ¿no es cierto?, nuestra sospecha de que los pactos de accionistas se utilizan como estructura para ampliar el control de una sociedad anónima. Bien, entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? Que los pactos pueden tener un buen uso, un mal uso, ¿no es cierto?, pero que depende del detalle, y por lo tanto que es súper importante en Latinoamérica que se informen, ¿no? ¿Cómo son los estándares, ¿no es cierto?, que nos pedía la OECD cuando Chile ingresó al OECD, y cómo son los estándares de los sistemas más desarrollados. Y lo otro es que la concentración de propiedad no es necesariamente, ¿no es cierto?, una enfermedad, eh, pero sí puede ser un síntoma de una enfermedad verdadera. O sea, los beneficios privados por el control. ¿Por qué? Porque si puedo tener beneficios privados por el control, entonces probablemente tengo incentivo a tener el control de la sociedad, aun cuando la participación, y utilizar esta estructura, entonces, aun cuando mi participación en la sociedad sea menor. O sea, tengo incentivo a controlar con menor proporción. Bien, eso es lo que les quería presentar hoy día, así que si tienen preguntas al final, estaré encantado de responderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo, por la excelente exposición. Un momento, te ayudo con detener la compartición. No te preocupes. Listo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Ahora tenemos la exposición de la doctora Lina Henao. Lina, iniciemos cuando tú indiques. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Me honra mucho participar en este tipo de eventos de intercambio académico, de compartir experiencias de diferentes países y más si se hace pues en el seno de una maestría como la que está presidiendo hoy el profesor Edison Tavares. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Voy a compartir pantalla efectivamente. Muchas gracias por la ayuda. Por favor, me confirman que estamos teniendo muy buena visibilidad. Perfecto, listo, muy bien. Bueno, entonces realmente pues este espacio muy corto, en este espacio quisiera presentarles un panorama general del acercamiento que en Colombia hemos tenido sobre el tema de los acuerdos de accionistas. Quisiera pues que ustedes transitaran conmigo un camino histórico donde hemos pasado de una postura bastante conservadora de reconocimiento, pero indiferente frente a la sociedad de los socios no suscriptores del pacto, a una postura a través de la Ley 1258-2008, que fue la
ley en Colombia incorpora este nuevo tipo societario que pues ha sido acogido, digamos, en Latinoamérica también por otros países, que es la sociedad por acciones simplificada. Entonces nos vamos a dar cuenta de cómo hemos abordado el fenómeno, las dificultades que tenemos y en todo caso, pues que de todas maneras hay bastante que hacer al respecto sobre los acuerdos de accionistas en nuestro país. Rápidamente quisiera proponerles que transitemos por 5 temas, no me voy a detener mayor cantidad de tiempo en cada uno de ellos. Realmente, como nos explica ahorita el doctor Osvaldo Lagos, en cuanto a la importancia de los acuerdos de accionistas, es relevante, es decir, no podemos desconocer el uso que ha tenido este tipo de herramientas que de antaño pues ha reconocido como un mecanismo que por antonomasia ha buscado, nos ha enseñado la literatura, mitigar los costos que genera la relación de agencia en las sociedades, especialmente las nuestras, como puede ser la sociedad colombiana, donde las sociedades son de capital concentrado. Entonces, mitigar esa relación o los costos de agencia que se generan entre los socios mayoritarios y los socios minoritarios. Entonces, los acuerdos de accionistas usualmente han sido concebidos con ese fin, como instrumentos que permiten, de cierta manera, a alguna de las partes imponer algunas condiciones en el desempeño o en el rol que tienen al interior de las sociedades en nuestro país. Nuestras sociedades, pues la regulación que hemos tenido de los acuerdos de accionistas, digamos que ha respondido desde dos puntos de vista. La hemos tenido en relación con el tipo de sociedad, porque tenemos una regulación específica para las sociedades anónimas, otra para las sociedades por acciones simplificada y una regulación que tal vez va acorde con la exposición que hizo el profesor Osvaldo relativa a las sociedades que cotizan en el mercado público de valores en nuestro país, que en este momento, en septiembre de 2023, solo pueden ser del tipo sociedades anónimas. Recientemente, pues digamos que como un rezago de lo que ocurrió en pandemia, para promover la participación de otros tipos societarios en el mercado público de valores, pues se ha abierto la puerta para que las sociedades por acciones simplificadas, las llamadas sociedades SAS, también ingresen a participar en el mercado público de valores colombianos, pero pues estamos a la espera de una regulación específica para que esa puerta pueda ser fielmente utilizada de acuerdo con lo que el legislador hasta en este momento nos ha autorizado. Pero evidentemente habrá que verificar algunas condiciones porque no toda la regulación de la sociedad por acciones simplificada podría proyectarse en el escenario del mercado público de valores, pero pues no quiero desviarme del core de esta presentación. Entonces, cuando nos preguntamos por qué en Colombia, yo creería que esto es algo que compartimos diferentes países, celebramos los acuerdos de accionistas, pues sabemos que no podemos detenernos en cada tipo de acuerdo porque ello dependerá de los intereses que estén en juego entre las partes que suscriben el acuerdo. Usualmente, pues los acuerdos de voto tienen la intención de generar un poder decisorio a favor de alguno de los extremos. Usualmente en la literatura uno diría que el mayor beneficiado podría ser el socio minoritario, pero incluso en los acuerdos de accionistas pues se ve la posición preponderante que puede tener un socio de control o socio mayoritario, que insisto es la tipología clásica que tenemos las sociedades. No hemos desconocido que de acuerdo con la transferencia que se pueda pactar, las limitaciones o no a la transferencia de las acciones en los acuerdos de accionistas, pues precisamente buscamos mitigar esa relación de agencia que se puede presentar entre estas personas. Recientemente, pues hemos tenido un boom de constitución de sociedades de sector tecnológico por la promoción que ha hecho el gobierno al respecto. Y en estos contextos, pues los pactos de accionistas también han tenido una relevancia importante porque los socios inversores, los que están poniendo un poco más de capital en ese empeño o en este tipo de proyectos, suelen ser las personas que exigen ciertas condiciones importantes a través de acuerdos de accionistas, como por ejemplo para garantizar el retorno de las inversiones que están realizando en estas nuevas compañías. En todo caso, nosotros no nos alejamos, ya que estamos hablando un poco de Italia, como lo introdujo el profesor Osvaldo, no nos alejamos de la clasificación clásica de los acuerdos de accionistas que se han podido reconocer de manera mayoritaria en las sociedades colombianas. Seguimos insistiendo en que los acuerdos de accionistas pueden tener elementos en virtud de los cuales se regule la relación de los socios suscriptores del pacto, en donde lo que busquen las partes es acordar o realizar una especie de atribución o compromiso a favor de la persona jurídica societaria
o en últimas, que suelen ser de los más relevantes, sobre todo cuando tratamos estos escenarios de constitución societaria, donde hay socios inversores en una compañía en particular, cómo buscar organizar específicamente el órgano de administración. Entonces, no hemos sido ajenos a lo que mayormente se ha correspondido a esta clasificación o en la literatura societaria sobre la naturaleza o la tipología de estos acuerdos de accionistas. Pero ya entrados en materia, en nuestro país, en Colombia, quisiera que tuviéramos en el radar el siguiente marco normativo, porque a continuación voy a saltar entre una y otra norma para que logremos captar las diferencias de regulación que tenemos en nuestro país. Lo primero que tenemos que advertir es que pues tenemos nuestro Código de Comercio colombiano, que es la norma, digamos, matriz en materia de derecho societario. Es un código que este tema es importante, fue expedido en 1971. Luego tenemos otra norma hito en nuestro país, que es la Ley 222 de 1995, que se aplica generalmente a las sociedades anónimas. Allí encontramos una regulación particular sobre los acuerdos de accionistas. Y por último, como ya mencioné, la Ley 1258 de 2008, relacionada con este tipo societario denominado Sociedad por Acciones Simplificada. Entonces, ¿qué tenemos en este escenario en nuestro país? Cuando el legislador colombiano tomó la decisión de qué regular sobre los acuerdos de accionistas, pues tenía que decantarse por diferentes frentes para asumir qué tipo de regulación quería afrontar en esta materia. Entonces, lo que podemos decir hasta ahora es que los acuerdos de accionistas, pues, son un contrato, no desconocemos la naturaleza contractual, por supuesto, de estas relaciones entre los socios, y por lo tanto, al tenerlos como en esta categoría contractual, pues lo primero que podemos señalar es que no tenemos una consagración legal íntegra sobre este tipo de acuerdos. Digamos que mal haríamos desde la ley en establecer, por ejemplo, cuáles son los elementos esenciales de un acuerdo de accionistas o cuáles son, en sentido amplio de la expresión, los elementos de validez. Por lo tanto, la existencia del acuerdo de accionistas pues dependerá de lo que las partes, cada una en su ley de saber entender, hayan incorporado en su celebración. Cuando tratamos de cantarnos por cuáles son los elementos que determinarían la validez del acuerdo de accionistas, es donde hemos tenido tal vez nuestros primeros diferentes procesos interpretativos al respecto. La cultura general que tenemos de los negocios jurídicos en cuanto a los elementos de validez, pues son los clásicos de cualquier contrato. Respecto a los acuerdos de accionista, por supuesto, podemos hacer un análisis de objeto lícito, causa lícita, consentimiento y capacidad. Digamos que la teoría general contractual no es ajena a esta relación de los acuerdos de accionistas. Sin embargo, a partir de el principio en que la validez de los negocios jurídicos también está determinada por las normas imperativas que deben impregnar estos acuerdos, particularmente los acuerdos de accionistas, es donde empezamos a tener dificultades interpretativas y que se han visto reflejadas en Colombia en algunos pronunciamientos, pero acá quisiera hacer un pequeño paréntesis. En Colombia los temas de los acuerdos de accionistas, usualmente si uno quisiera tener un acercamiento judicial de cómo las autoridades han revisado este tema, podemos identificar dos fuentes usualmente. Por un lado, los tribunales de arbitramiento en nuestro país, que pues en sus funciones transitorias de administrar justicia a los particulares han tenido que resolver algunas controversias relacionadas con acuerdos de accionistas. No voy a señalar que es una literatura amplia, tampoco es que tengamos un insumo importante de pronunciamientos en sede arbitral. Y también tenemos en nuestro país una entidad que se denomina la Superintendencia de Sociedades, que en el interior de la Delegatura de Asuntos Mercantiles es un juez que históricamente pues, se ha ocupado de resolver controversias relacionadas con las sociedades en Colombia. Sin entrar, digamos, en el debate que hoy nos persigue en nuestro país por el ejercicio de esas funciones jurisdiccionales en manos de una autoridad administrativa, pues podemos tener que allí también hay un par de pronunciamientos que nos han guiado respecto a la interpretación de normas que datan incluso del 95, es decir, 2023. Todavía podríamos tener temas de controversia en relación con los acuerdos de accionistas, pero ya volveré sobre el punto. Entonces, en relación con este esquema de validez que debería impregnar a los acuerdos de accionistas, lo primero que queríamos decir que las más imperativas cubren la validez de los acuerdos de accionistas, pero la primera dificultad que nos encontramos aquí es en el esquema societario, cuáles son ese tipo de normas.
Algún sector de la literatura incluye los propios estatutos sociales, es decir, que ya estaríamos tomando una postura en la que afirmamos que los acuerdos de accionistas no pueden contrariar el contenido de los estatutos de la sociedad, tiene que haber una relación de coordinación. En todo caso, pues las partes tendrán autonomía en la negociación y suscripción de estos acuerdos, pero tendrán un límite natural que es el estatuto que regule las relaciones en la sociedad. También hay una categoría indeterminada que tal vez yo creo que nuestra tradición jurídica nos es familiar y es el límite que denominamos el interés social. Es decir, los acuerdos de accionistas no pueden ser instrumentos que vayan en contravía o que contraríen precisamente el interés social. Todos sabemos acá, creo yo, la dificultad de la categoría del interés social. Todavía se escriben muchas páginas al respecto de cuál es la teoría si institucional o contractual que tiene que tener cada uno de nuestros países para definir este tema del interés social. Entonces, también se ha concebido como límite de validez a estos acuerdos de accionistas las normas imperativas de cada tipo societario, que en ocasiones pues sería difícil reconocer. Nosotros no tenemos un decálogo que nos indique, mire, en la sociedad anónima esto es absolutamente imperativo, es intocable, sino que le tocará a los intérpretes en cada situación particular hacer un análisis o un ejercicio de dentro de cada esquema societario que incluye esa imperatividad. Por ejemplo, podríamos señalar que hoy somos pacíficos, tal vez con una ocasión de un comentario que hizo el profesor Osvaldo, en que el régimen de los administradores, en cuanto a sus deberes y las directrices que se le pueden imponer a ellos, no puede ser un tema objeto de un acuerdo de accionistas. Realmente ellos tienen su propio marco de responsabilidad, su propio deber de diligencia, de lealtad, como pues lo denominamos en nuestro país, que no puede verse expuesto al querer o al deseo de los socios a través de un acuerdo de accionistas. Así que en cada caso concreto, pues tendremos que abordar cuál es este famoso marco imperativo que regularía o limitaría la validez de nuestros acuerdos de accionistas y que en caso de vulnerarse implicaría la nulidad del mismo contrato. Ahora bien, como yo les anunciaba hace unos minutos, cuando nuestro legislador tuvo una postura regulatoria en relación con el fenómeno de los acuerdos de accionistas, se decantó por regular únicamente un fenómeno, una arista particular de nuestros acuerdos de accionistas, que es el fenómeno de la oponibilidad de los acuerdos. Es decir, estamos planteando un supuesto donde vamos a superar el principio de la relatividad de los contratos, del pacta sunt servanda, y donde vamos a atraer a unos sujetos ajenos a esa relación negocial, que en nuestro caso suelen ser la propia sociedad, los socios no suscriptores del pacto e incluso terceras personas ajenas al acuerdo de accionistas. Aquí hemos transitado de nuestro Código de Comercio, insistía, a la Ley 1258. Entonces acá procuro hacerles un resumen express de cómo hemos abordado el fenómeno legislativamente. Primero tenemos nuestro artículo clásico 118 del Código de Comercio, que proponía una especie de muralla china, donde un universo era el acuerdo de accionistas y otro universo era el documento de constitución de la sociedad, y no podía haber intercomunicación entre estos universos contractuales. Una cosa era una cosa y otra era otra. Por lo tanto, a los socios y a la sociedad no se les podía exigir que se comportaran conforme a algo que no estuviera previsto en el cuerpo de los estatutos de la compañía. Esta postura no significaba que negáramos la existencia de los acuerdos de accionistas, de hecho se celebraban bastante, sino que únicamente no permitíamos esa interconexión de estos dos mundos en cuanto al de la sociedad y el del propio acuerdo de accionistas. Tan fue, tanto recibíamos así esta imposibilidad de traer a la sociedad que se empezó a generar un hábito profesional en nuestro país y era precisamente traer a la sociedad como parte del acuerdo, porque de esa manera procurábamos extender el enforcement o el cumplimiento que habíamos pactado en el acuerdo de accionistas. Y pues ese fue un hábito profesional bastante, y que hoy por hoy incluso se continúa desarrollando, un hábito bastante arraigado en la celebración de los acuerdos de accionistas pues a nivel profesional. Luego tuvimos un primer acercamiento un poco tibio, pero de todas formas fue creo que un paso adelante, no al costado, sino adelante en relación con esta posibilidad de comunicación, y fue a través de la Ley 222 de 1995, que en un principio, cuando uno lee la norma tal cual en el artículo 70, pues se encuentra con unas dificultades de interpretación porque realmente no es muy clara en cuanto a los efectos y los requisitos de ese premio que denominamos oponibilidad del acuerdo. Pero para hacerles, digamos, el decurso un poco más corto en cuanto a lo que históricamente sucedió en nuestro país, podríamos sintetizar que hoy es mayoritariamente aceptado que el artículo 70
contiene 3 condiciones que deben cumplir cualquier acuerdo de accionistas cuyos suscriptores tengan un fin y una meta particular, y es que la sociedad se vea obligada a cumplir ese acuerdo de accionistas. Y cuando decimos que la sociedad se vea obligada es porque esto se traduce en términos materiales a que podamos incluso utilizar herramientas de la estructura societaria para defender los intereses de ese acuerdo, que en un momento pues cerraré con ese tema. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? La primera condición es una condición que denota el rezago de desconfianza que tiene nuestro legislador respecto a los administradores de las sociedades, porque señalan que los acuerdos de accionistas que tengan el espíritu de ser oponibles a la sociedad, a los no suscriptores y a los terceros, no deben haber sido suscritos por un socio que también tenga la calidad de administrador. Aquí respecto de este elemento hemos tenido dificultades interpretativas porque para algún sector eso incluye una prohibición para el administrador que en caso de incurrir en ella daría lugar a un régimen de responsabilidad. Otros simplemente dicen, no se preocupe, el socio que sea administrador lo puede suscribir, únicamente que no le vamos a dar el premio de la oponibilidad. La segunda condición es lo que se conoce en nuestra literatura como la condición o restricción objetiva, y es que los acuerdos de accionistas que pretendamos en el contexto de las sociedades anónimas les sean oponibles, por ejemplo, la sociedad anónima, solo se pueden referir a 2 aspectos. Nosotros, pues hace un segundo yo les hablé de acuerdos de atribución, de organización, de relación, pero el universo, el microuniverso que regula la ley 222 del 95 para el tema de la oponibilidad nos indica que el acuerdo solo se puede referir o al sentido del voto o a la representación de los socios en el máximo órgano social. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier materia diferente a estos 2 elementos escaparía de la oponibilidad que quisiéramos enrostrarle a la sociedad o a los accionistas no suscriptores de la relación. Y la última condición, pues es la condición, digamos, más natural de esta lógica de oponibilidad, y es que el acuerdo sea depositado. Pero por este depósito queremos significar primero que conste por escrito y segundo que sea entregado al representante legal de la compañía. Si ustedes en Colombia tienen un acuerdo de esta naturaleza, simplemente hacen el checklist. Si los 3 elementos les dan que están perfectamente, pues ustedes ya tienen la serenidad y la tranquilidad de que ese acuerdo será oponible a la sociedad o a los socios no suscriptores del pacto o incluso a terceras personas. Entonces, insisto, fue un acercamiento un poco tímido, pero empezó a crear ese túnel de comunicación que pedíamos los operadores jurídicos frente a la indiferencia que tenía el Código de Comercio, versión del 71. Luego venimos con la Ley 964/2005, que tiene un acercamiento de regulación muy particular porque se refiere únicamente a las sociedades que están inscritas en el mercado público de valores. Entonces, en este contexto, el artículo 43 nuevamente reguló únicamente el fenómeno de la punibilidad de los acuerdos para establecer que dijo, bueno, yo quiero que los acuerdos de los socios de las compañías que están inscritas en el mercado público de valores sean oponibles a la sociedad y a los demás suscriptores o a terceros únicamente si cumplen 2 condiciones. Volvemos con el tema de las condiciones. La primera condición fue copiar y pegar el artículo 70. Entonces, si ustedes quieren o tienen interés en concluir si un acuerdo es oponible o no en Colombia respecto a una sociedad que cotiza en el mercado público de valores, tienen que ir al artículo 70 y hacer el checklist al que acabamos de hacer referencia. Por lo tanto, los acuerdos de accionistas también están limitados en el mercado público de valores por estas condiciones. No podrán ser suscritos por administradores, no podrán versar en una materia distinta al sentido del voto o a la representación de los socios en las reuniones del máximo órgano social, y además, pues deberán ser depositados en la sociedad. Además de esta condición, la ley 964 impuso una adicional que también es muy obvia y es la divulgación del acuerdo. Acá la divulgación no es un abstract, no es un resumen, es la divulgación completa del acuerdo que incluye depositarla pues en los instrumentos ideados para tal efectos en el mercado público de valores. Una vez acreditadas estas 2 condiciones, acá empezamos a tener, digamos, una dificultad terminológica si somos muy transparentes en el lenguaje jurídico. Y es que la consecuencia que le asignó esta disposición, el artículo 43, a no cumplir estos requisitos, es la ineficacia absoluta del acuerdo. Entonces uno dice, ¿qué será ineficacia absoluta? Porque entonces nosotros diríamos, incluye a los suscriptores, incluyes que no es oponible a la sociedad y a los terceros no suscriptores. Para eso ha bastado
leer artículos al respecto y leer la exposición de motivos de la Ley 964 para entender este fenómeno de la ineficacia que es un poquito ajeno a la regulación mercantil en los términos en que se está planteando en esta disposición. Por lo que hoy la conclusión a la que tenemos que llegar es que si alguno de estos dos requisitos no se acredita o no se cumple, realmente lo que quiere significar el legislador es que el acuerdo no será oponible a la sociedad ni a los demás suscriptores, ni a los socios no suscriptores del pacto, pero mantendrá su fuerza vinculante para quienes celebraron el acuerdo de accionistas. Por último, tenemos nuestro salto de la ley 1258 del 2008. Allí quisimos un poco enderezar nuestro camino interpretativo y tal vez superar las dificultades que reconocimos que se proyectaban en virtud de la ley 222 del 95. Por lo que en la ley de las sociedades por acciones simplificada, lo que quisimos fue superar las barreras y la desconfianza que teníamos respecto de los acuerdos y los partícipes en el seno de la sociedad anónima ley 222 del 95. En la ley 1258 dijimos, no, acá no vamos a tener dificultad con los administradores. Un administrador que también sea socio puede tranquilamente suscribir y celebrar un acuerdo de accionistas. No lo vamos a mirar con malos ojos. Vamos, al contrario, decir que no tenemos dificultad en cuanto a la calidad de las partes que celebran el acuerdo de accionistas. No los vamos a castigar por el estatus que tengan de administrador. Segundo, iba muy en lógica con la regulación integral de la ley de sociedades por acciones simplificada, y es que el acuerdo de accionistas puede versar sobre cualquier materia. A mí ya no me interesa que sea de manera exclusiva sobre el sentido del voto o la representación, sino lo único que me importa es que el objeto de ese contrato sea lícito como cualquier margen de validez de cualquier relación negociada. Naturalmente, mantenemos la obligatoriedad del depósito, tiene que entregarse en las oficinas de la sociedad, pero le incluyeron un plus que no veníamos manejando con anterioridad, y es que los acuerdos de accionistas suscritos en el seno de la Ley 1258 solo podrán tener una vigencia de 10 años, probables por 10 años más. Es decir, tenemos un límite temporal. ¿Para qué? Para la oponibilidad del acuerdo. Fíjense que siempre me mantuve en este marco. Lo que estamos regulando en Colombia es el fenómeno de la oponibilidad. Por lo tanto, cumplidos estas condiciones de la Ley 1258, tendremos un acuerdo oponible a la sociedad y a los socios no suscriptores. Para terminar, quisiera compartirles en Colombia qué entendemos o qué deberíamos entender nosotros por oponibilidad. Lo primero es que no debemos olvidar nuestra tradición jurídica, y es que los acuerdos de accionistas son contratos. Por lo tanto, todas las herramientas, yo asumo que acá todos somos abogados, me excusarán, que nos han enseñado nuestras facultades de derecho frente a un contrato incumplido, perfectamente las podemos traer a colación en el contexto del incumplimiento de los acuerdos de accionistas. Obviamente con algunas dificultades que por tiempo no ahondo en ellas, como por ejemplo cuando los acuerdos se pactan obligaciones de hacer o de no hacer, respecto a la posibilidad que tiene un juez de ordenar que se ejecute esa prestación o no al interior de los órganos de la sociedad. Aún eso no hemos llegado a ese nivel de entendimiento de la figura, pero ya tendríamos serenidad, por ejemplo, que en caso en que en una votación, en una decisión del máximo órgano social, se violen las disposiciones de un acuerdo de accionistas que es oponible, por ejemplo, podríamos hacer uso de la acción de impugnación de esas decisiones. Hemos tenido algunos acercamientos sobre la posibilidad de que emerja una situación de abuso del derecho de voto por el incumplimiento de un acuerdo de accionistas. En todo caso, pues creo que hasta este punto nos permito pues concluir la presentación señalando que es posible hoy por hoy en la sociedad SAS, obviamente que es el tipo societario que mayor acogida tiene actualmente en nuestro país, con la superación de los límites que teníamos de los acuerdos de la sociedad anónima, pues hacer mucho más eficiente esa protección y esa exigibilidad de los acuerdos de accionistas. Tendremos una tarea pendiente y es cómo abordar los detalles o las especificaciones de las SAS de cara con esta autorización que tenemos de entrar al mercado público de valores, pero como aún estamos atentos a la regulación en la materia, pues estaremos prestos a mirar cómo avanza el debate en ese punto. Mil excusas por los minutos que superé y muchas gracias. Quedo atenta nuevamente a cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. No se preocupes. Sí, y que quería comentarles que podemos recibir las consultas o dudas que se susciten a través de las ponencias. Vamos a recibirlas a través del chat. Entonces, cuando ustedes gusten, al final de las exposiciones, se las trasladaremos
a Lina, a Edison y a Osvaldo. Ahora finalizaremos el evento con la exposición del doctor Edison Tabra. Edison, e iniciamos la plataforma Estudia. Muchísimas gracias, Abelardo. Quiero agradecer ante todo a la Maestría en Derecho de la Empresa y a la Facultad de Derecho por la organización. Y también quiero aprovechar la presencia de los profesores Osvaldo Lagos y Lina Henao, quien nos han dado un espacio de su tiempo para poder comentar y un poco compartir algunas de sus experiencias en el campo del derecho societario, en especial el tema de pacto de accionistas o convenios societarios, como lo llamamos aquí en el Perú. Creo que es bastante enriquecedor el debate y creo que igual quedarán algunas ideas pendientes por hablar, pero creo que eso es lo interesante de la academia, en la cual podemos seguir todavía viviendo algunos temas más. Bueno, de mi parte voy a un poco ir quitando cosas que ya tanto Osvaldo como Lina han ido tocando, y yo solamente me voy a circunscribir principalmente al caso peruano. Ya no voy a tratar tampoco la parte comparada porque Osvaldo ya la ha tocado en extenso, pero creo que, por ejemplo, una de las cosas por las que podría yo comenzar para mencionar el caso peruano es el ámbito de que actualmente, a diferencia de Perú y Chile, el Perú está en proceso de adherirse justamente a la OECD. Y precisamente, ¿no?, una de las recomendaciones del gobierno corporativo de la OECD es que exige precisamente que el mercado, en este caso el peruano, no pueda, a través de sus recomendaciones, justamente brindar un espacio en el cual se pueda proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas y garantizar precisamente un trato equitativo a todos los accionistas, incluyendo tanto los minoritarios como extranjeros. De hecho, precisamente Julio Salas justifica, ¿no?, la razón de ser de los convenios societarios o pactos de accionistas precisamente con un fin de promover la inversión extranjera principalmente y también reducir los problemas de agencia en la cual se podría perjudicar, ¿no?, a los accionistas minoritarios. Obviamente esto fue en el 1998, en el cual ya con la implementación del artículo 8 de nuestra Ley General de Sociedades y con los desarrollos de las ideas de los profesores Salas, también el profesor Beaumont, que también nos tiene su presencia aquí en el evento, el profesor Hernando Montoya, también un poco la idea de los convenios societarios han sido siempre en esa dirección, ¿no? Y de alguna manera también ha sido de proteger los intereses de los accionistas y sobre todo un poco esto en la lógica conexión de un poco ir en la línea del propósito de la empresa. Y básicamente el propósito de la empresa que se maneja en el ámbito peruano es un propósito de cautelar intereses de los accionistas, especialmente el de los minoritarios. Ahora bien, en el caso de nuestra legislación, yo me he permitido presentar tanto la Ley General de Sociedades actual, luego la del anteproyecto del 2017 y también el Código de Buen Gobierno Corporativo que desarrollan y justifican precisamente, ¿no?, la razón de ser del convenio de accionistas. En el caso nuestro, ¿no?, tenemos el artículo 8 que nos habla de que los convenios entre socios, ¿no?, o entre socios y las sociedades son válidos, ¿ya? Y también aquellos convenios que puedan suscribir los socios y terceros también tienen esa validez siempre y cuando, ¿no?, se les sea comunicado, ¿no?, a la sociedad para su conocimiento y para su cumplimiento adecuado. Ahí, por ejemplo, surgió una primera atención que menciona el profesor Abramovich, donde menciona precisamente de que cómo en la práctica esto se podía hacer cumplir y no se determinaba exactamente quién era el encargado de hacer cumplir, ¿no?, los convenios societarios en el interior de la sociedad, si era el gerente general o esto tenía que desarrollarlo otro órgano de gobierno. Ahora bien, uno de los aspectos que menciona el artículo 8 precisamente es la prevalencia de los estatutos en caso de contradicción con el convenio societario. Aquí principalmente se omite mencionar qué pasaría si un convenio societario contradice la ley imperativa. Entenderíamos de que habría una preeminencia del hard law frente, ¿no?, a la autorregulación contractual y esta omisión es subsanada en el anteproyecto de la Ley General de Sociedades, donde justamente ahí sí se menciona que ante cualquier contradicción, ya sea entre el convenio, el estatuto y la ley imperativa, en este caso la Ley General de Sociedades, o una ley de cualquier industria, pues van a imperar las leyes, las normas estatutarias y ya no tanto el convenio societario. Ahora bien, en el anteproyecto tenemos que en el artículo 7, un poco el legislador trata de repetir lo que ya está en nuestra actual ley,
pero eso sí, menciona un aspecto, yo destacaría dos aspectos importantes, de que condiciona la validez y la exigencia de la comunicación del convenio societario siempre que se le sea comunicado por escrito. Y ahí también surgirá una nueva tensión porque desde el 2017 al 2023 hemos enfrentado o seguimos enfrentando un fenómeno de la virtualización. Entonces, aquí habría que incluso no mencionar a qué cosa se va a referir con el ámbito de decir comunicación por escrita, si va a ser física o va a ser digital, ¿no? Entonces ese es un aspecto que aún no se ha aclarado, ¿no? Y tendría que, al momento de hacer algunas mejoras a este proyecto, antes que tenga la validez, tendría que ser debidamente aclarado. Ahora bien, otra cosa que también el anteproyecto menciona es de que cuando hablamos de los convenios societarios y sean comunicados a la sociedad, estos deben ser registrados ya sea en la matrícula de acciones o en un libro de convenios societarios que la sociedad habilite, ¿no? Esto en la práctica probablemente muchas sociedades ya lo han ido incorporando en su archivo, pero lo que ha querido el legislador en el anteproyecto es crear precisamente un espacio especial donde estos convenios estén y que puedan de ser consultados precisamente por quienes están en la administración de la sociedad para efectos de apoyar en su cumplimiento. Un punto que me gustaría resaltar en lo que es el anteproyecto de la Ley General de Sociedades en relación a los convenios societarios es básicamente el aspecto de que la carga de la validez de este convenio recae en la sociedad, porque precisamente menciona que la sociedad puede pedir aclaraciones necesarias para su adecuado cumplimiento. Es decir, que la sociedad puede calificar la validez del convenio y si tuviera dudas, podrá exigir las explicaciones y justificaciones necesarias a los socios para que hagan las correcciones o las aclaraciones necesarias. Con lo cual, aquí vemos que el legislador lo que quiere es de que simplemente se acepten convenios societarios debidamente acordes a ley y debidamente justificados y que no alteren la fisonomía, ya sea estatutaria o de incluso la existencia de otros convenios societarios que puedan estar registrados, ¿no?, en la sociedad misma. Otro punto importante también que se incluye en el anteproyecto precisamente es de que hay supuestos en los cuales los socios pueden haber suscrito convenios, de repente ya sean lo que son establecer pactos de relación, pactos de organización, pero sin embargo de sus actuaciones, ¿no?, resulta que su conducta es contraria a los convenios que suscribieron. Entonces, en esos casos, el legislador también se pone en el trabajo de decir, un momento, así la sociedad vea que los socios se comportan de manera contraria a los convenios que suscribieron, pues la respuesta será de que esos convenios tendrán validez y no interesará el comportamiento contrario que asuman, ¿no?, los accionistas. Esto de alguna manera también con una primacía de entender que el convenio que se ha suscrito de manera libre y contractual, pues debe ser válido y deberá ser cumplido. E incluso se les dice implícitamente a los socios de que si quieren comportarse de manera contraria a un convenio, pues deberán agarrar, crear otro convenio que reemplace al existente. Ahora bien, en el caso precisamente del Código de Buen Gobierno Corporativo, vamos a encontrar que el principio 30 establece a las sociedades que cotizan en bolsa precisamente el deber de informar las distintas clases de acción. Pero sin embargo, en lo que son los convenios, se menciona ya el deber de informar a los socios y a los stakeholders también de los acuerdos existentes, ¿no?, en una sociedad. Esto con el fin, como ya lo comentaba también el profesor Osvaldo Lagos, de garantizar la transparencia, la publicidad, ¿no?, de los actos que se hagan al interior de una sociedad. Y principalmente, en el caso del Código de Buen Gobierno Corporativo, estas recomendaciones van en el marco de que sean cumplidas, especialmente en el caso de las sociedades anónimas abiertas. Bien, ahora, en el caso de los convenios de accionistas o pactos de accionistas, vamos a ver que, como lo mencionaba Enrique Elías, pues el universo para crear diversos pactos con diversos contenidos es inmenso, ¿no? En esta oportunidad, pues frente a los pactos de relación, atribución o de organización, yo me voy a un poco referir precisamente a los pactos de organización que justamente lo que permiten es que los socios puedan establecer
¿no? Contractualmente, precisamente, algunos acuerdos que permitan que se desarrolle ahí un buen gobierno en la sociedad acorde a la defensa de sus intereses. Y ahí, como ustedes podrán observar, existen un sinnúmero de diversos acuerdos que podrían ser incluidos en estos convenios societarios, pero vamos a observar que en su contenido, la mayoría, si no son todos, están dirigidos a cautelar los intereses de los socios. En el caso peruano, no, vamos a ver que como tal existen pactos de organización que puedan buscar que los socios establezcan cláusulas donde se interpreten o normas estatutarias o se puedan modificar sin alterar su fisonomía, ¿no? También se pueden establecer justamente acuerdos que vayan en la medida de establecer la composición del directorio, ¿no? O también establecer las políticas de desarrollo del negocio, también el tema del reparto de los dividendos, o también de repente restringir la competencia de los administradores, ya sea gerencia o directorio en el caso nuestro. También en el caso de resolver conflictos, también se puede establecer el uso del arbitraje, que muchas veces en el caso peruano es mucho más frecuente que recurrir a que a diferencia de ir al Poder Judicial. Y también se pueden establecer convenios que versen sobre cómo deben desarrollarse y estructurarse las políticas de información y también en el caso de contratación de socios y familiares. Ahora bien, también los pactos de accionistas lo que van a hacer es mostrarnos la posibilidad de llevar a cabo operaciones, ¿no? Que precisamente favorezcan los intereses de los inversores y en especial, por ejemplo, de inversores extranjeros. Como ustedes observarán, ahí tenemos el caso reciente de Terminal Portuario Chancay, donde tenemos que Volcan, compañía minera, suscribió este tipo de convenios, ¿no? Con la matriz de una compañía china y precisamente establecieron vía convenio societario, precisamente de darse el supuesto en el cual no esta operación de la concesión del terminal se materialice, precisamente la subsidiaria de esta empresa china podría ser parte de la empresa que gestiona el terminal y constituirse como accionista con un 60%. Entonces, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es de que a través del convenio societario del pacto de accionistas se pueden ir realizando pactos a futuro, ¿no? Que van a estar muchas veces basados en proteger, ¿no? Los intereses de un inversor, sobre todo extranjero. Asimismo, aquí vemos, con este caso del Terminal Portuario de Chancay, el hecho de que una compañía extranjera puede crear una sociedad vehículo que a su vez, en cumplimiento del convenio societario, va a adquirir el 60% de las acciones de la compañía que gestiona el terminal portuario. Entonces, fíjense que aquí se cumple precisamente una característica de los convenios societarios y es de que son predictivas y garantistas para los intereses de los inversores. Muy bien, ahora, como les he mostrado, los intereses justamente de los convenios societarios en el Perú están un poco en la línea de proteger y garantizar la inversión, especialmente en la extranjera. Pero sin embargo, a diferencia de Chile y Colombia, nosotros en Perú todavía estamos en un proceso de adherencia justamente a la OECD. Y vamos a ver que dentro de las recomendaciones que la OECD ha trasladado al gobierno peruano, ¿no? El Comité de Inversiones y el Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable ha establecido una serie de exigencias, ¿no? Al gobierno peruano que deben materializarse en su mercado. Y precisamente, y aparte de incorporar aspectos como el gobierno corporativo, también se busca incrementar e implementar otros aspectos. Y aquí me permito un poco mencionar la última parte del texto de esta diapositiva, que básicamente es, ¿no? Que hoy en día el mercado peruano deba demostrar y probar que está justamente generando un marco de promoción de una conducta empresarial responsable, de una conducta de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, de lucha contra la corrupción e intereses de los consumidores, promover la competencia y también la salvaguardia de los impuestos. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que en su momento los convenios societarios han sido creados para garantizar intereses de inversores, especialmente los minoritarios, pero hoy en día también, ¿no? Se busca promover,
¿no? La implementación de resguardos justamente a intereses externos, que antes no giraban o que usualmente no giraban en relación a los intereses de los accionistas. Me explico. Antes, los intereses que motivaban la suscripción de convenios societarios eran básicamente para defender, garantizar intereses de accionistas dentro de su esfera interna. Hoy en día, con este tipo de recomendaciones, surge la duda de preguntarnos de si también los convenios societarios podrían ser utilizados justamente para garantizar o para promover la protección de compromisos que nos reclama la OECD para adherirnos a la organización. Y precisamente aquí yo me permito un poco ir dando algunas ideas, es de que los convenios societarios, así como tanto en el artículo 8 como en el artículo 55, ¿no? Establecen precisamente la posibilidad de crear pactos entre los accionistas para beneficio suyo. También vamos a ver que hoy en día estos pactos pueden estar supeditados a beneficiar a terceros. Que aquí, por ejemplo, me circunscribo al hecho de que pueden haber hoy en día diversos tipos de accionistas y esos tipos de accionistas hoy en día pueden promover la defensa de intereses externos, tales como el tema del medio ambiente, tales como el tema de los derechos humanos, tales como los temas de la gobernanza. Dentro de eso también en el caso nuestro tenemos problemas de corrupción corporativa. Entonces, precisamente la duda surge si es posible que los socios, como parte de los convenios que puedan suscribir, también puedan preguntarse si pueden suscribir acuerdos que versen justamente con la defensa de estos intereses. Y precisamente vamos a ver, ¿no?, que la idea de los convenios está en beneficio de los socios, pero hoy en día también debe ir unido a la protección de la sostenibilidad de la empresa. Entonces, bajo ese punto de vista, aspectos como que los socios puedan acordar que la sociedad adopte, por ejemplo, la categoría de sociedad de beneficio e interés colectivo, que adopte la implementación de políticas de sostenibilidad social, ambiental y de gobernanza, ¿no? Pues no están del todo lejanas, porque hoy en día justamente existen mecanismos como el Green Shareholders Agreement, que lo que hacen justamente es que los socios puedan comprometerse a influir en que las decisiones de la sociedad defiendan precisamente el ámbito ambiental, que no es sino también reducir riesgos o perjuicios que el medio ambiente pueda traer y que afecte a los intereses de la sociedad e implícitamente a los socios, ¿no? Asimismo, también vamos a ver que la implementación de los convenios precisamente pueden ir versando sobre lo que es la promoción de políticas de activismo empresarial, en el sentido de que los socios, gracias a los convenios, podrían comprometerse precisamente a que en el interior de la Junta General de Accionistas, ¿no?, o a través de los directores que ellos puedan nombrar, justamente asuman un rol protagónico, precisamente ya no solamente pensando en el interés de los socios o de los accionistas mayoritarios y minoritarios, sino también en el caso de defender los intereses de los demás stakeholders. Y esto va un poco de la mano con que cuando discutimos el tema del propósito de la sociedad, ya no solamente discutimos que este propósito es netamente a favor de un fin netamente pro-shareholder, sino también es pensar un poco en el fin pro-stakeholder, que es un poco lo que hoy en día se promueve para garantizar y buscar la sostenibilidad de una empresa. Y ya para terminar, es importante, y con esto he querido también mostrarles el hecho de que he querido mostrarles el hecho de que hoy en día nuestra ley general de sociedades también un poco al igual que Chile y que Colombia, también es un mecanismo jurídico, es un instrumento jurídico que promueve los intereses de los accionistas, ¿no?, que está justamente buscado justamente para salvaguardar esos intereses, pero principalmente en el caso de los minoritarios, ¿no? Los pactos de los accionistas hoy en día buscan reducir los problemas de agencia, ¿no? Hoy en día también nuestro anteproyecto de la Ley General de Sociedades busca, ¿no?, asumir un rol en el cual la sociedad tenga el protagonismo de verificar la validez de estos convenios de accionistas, cosa que antes se dejaba un poco a la autorregulación de los socios, ¿no? Y hoy en día también un poco deja la discusión en el sentido de si estos convenios de accionistas podrían ser utilizados ya no solamente para proteger intereses netamente de los accionistas, sino también los intereses de otros grupos de interés
que también están de alguna manera reclamando tener cierta protección de parte de la empresa. Y bueno, quedaría un último tema pendiente, que es un poco el que la profesora Lina estuvo comentando a raíz de la Sociedad por Acciones Simplificada de Colombia. En el caso nuestro, tenemos hace pocos años la promulgación de la ley justamente que regula el funcionamiento de las sociedades por acciones cerradas, simplificadas, ¿no? Y justamente su decreto legislativo 1409 se omite hablar sobre el uso de los convenios societarios para este tipo de sociedades, con lo cual entendemos, ¿no? Y generar ahí un poco el debate de que se siguen aplicando los lineamientos de nuestra ley general de sociedades, y ahí vamos a ver un pequeño problema, y es de que usualmente estos convenios, en el caso peruano, se usan para grandes empresas, en tanto que en el caso de las sociedades por acciones cerradas simplificadas, están más dirigidas a un segmento más de pequeña y microempresa. Bien, con esto un poco he querido abrir el debate, ¿no? Y quedo abierto también a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison. Tengo un par de preguntas. Voy a ir primero por la última, que es de Rubí Pueras, que consulta a Lina si es que podría explicar en qué consiste exactamente la divulgación para que el pacto de accionistas sea oponible. Claro que sí, la divulgación en el esquema colombiano, como está sujeto únicamente a las sociedades que cotizan en bolsa, es publicarlo en las páginas web respectivas del mercado público de valores, en su integridad, para que lo conozcan pues todos los operadores jurídicos. Y otra consulta de Romeo Sillón es en el caso que el pacto de accionistas vaya en contra de los estatutos, ¿este pacto al menos sí sería obligatorio para los suscriptores o en ningún sentido? Eso creo que es una pregunta que podrían responder los tres profesores. Un poco viéndolo en cada caso, ¿no? No sé si Edison iniciaríamos contigo, luego con Osvaldo y terminamos con Lina. Mm, Yo creo que la pregunta de Romina, no sé si la podrías repetir para que tanto Osvaldo como Lina puedan ir tomando Sí. nota de qué trata. Sí, en el caso que el pacto de accionistas vaya en contra de los estatutos, ¿este pacto al menos sí sería obligatorio para los suscriptores o en ningún sentido? Ya, ok, bueno, yo parto. Hay quizás, a diferencia quizás de lo que Lina publicaba en un artículo, es de que en el caso peruano, de si los accionistas pueden suscribir un acuerdo, sí. Ahora, si este acuerdo va en contra de los estatutos, pues, digamos, para efectos de hacerlos cumplir en la sociedad, ¿no? No serían, digamos, aceptados. ¿No? En ese sentido, ya ahí operarían justamente qué medios de reparación, ¿no? Tendría el accionista que ve pues que el convenio no se ha cumplido, ¿no? Entonces ahí hay varios factores, ¿no? Ya sea el caso de aplicar una cláusula penal, por ejemplo, pero digamos que en el caso peruano, la doctrina mayoritaria se orienta a entender que es, digamos, esa vía, ¿no? Los socios tienen la validez de poder suscribir los convenios que acepten, pero ya la sociedad, al momento que se los comunique, pues podría considerar que atentan contra los estatutos y podría no cumplirlos. Pero eso, digamos, ya daría pie a que en el terreno entre los socios tendrían que ver de qué manera opera la reparación ante un perjuicio al respecto, ¿no? No sé si Lina quiere aportar algo más. Sí, en Colombia nosotros, la mayoría de la literatura está de acuerdo en que los estatutos sociales determinan la validez del acuerdo. Es decir, que si un acuerdo de accionistas contraría el contenido de los estatutos sociales, este acuerdo podría ser declarado inválido, es decir, nulo. Pero como la facultad de nulidad es una reserva exclusiva de los jueces de nuestro país, mientras tanto no obtengamos esa nulidad, seguiría siendo un acuerdo de accionistas que vincula a las partes y por lo tanto se pueden exponer a escenarios de incumplimiento.
Si uno se percata que el acuerdo va en contra de disposiciones estatutarias, lo que podría suceder es que se presente una demanda para que se declare la nulidad y por lo tanto puede dejar de tener estos efectos vinculantes. Pero como el punto de quiebre es precisamente que esta situación requiere declaración judicial, perfectamente podemos tener acuerdos que se hagan exigibles vía cumplimiento, pese a que vulneren los estatutos, porque aún nadie se ha animado a solicitar la nulidad del convenio. Em, Osvaldo. Gracias. Sí, en Chile la respuesta es que valen, y no solamente valen si son contrarios a los estatutos, también serían válidos si son contrarios a la ley. En la medida en que no infrinjan ninguna disposición de derecho imperativo general del derecho privado, ¿no? Que tengan como un objeto ilícito en general, porque se entiende que las reglas por ejemplo, la ley de sociedad anónima, son reglas de imperatividad tipológica, o sea, solamente están justificadas por ciertas características del tipo social, ¿no? No por razones de fondo, de justicia o de buen orden del sistema de derecho privado. Entonces, de hecho, en Chile al menos, el sentido de los pactos de accionistas es poder tener disposiciones que no solamente sean contrarias a los estatutos, sino que contrarias a la ley. De hecho, en los estatutos de las sociedades anónimas en Chile, tienen bastante poco contenido, o sea, son todos iguales, ¿no? Porque son normas imperativas tipológicamente. En las sociedades anónimas cerradas, donde se da un poquito más de espacio de autonomía a la voluntad, tampoco se observa mucho. Y en las sociedades por acciones, que son el equivalente a las sociedades anónimas simplificadas, donde hay casi completa autonomía de la voluntad, igual se han hecho estudios empíricos y no se incorporan muchas cláusulas en los estatutos. Se suelen poner aparte en pactos de accionistas, aunque en ese caso no habría ahí probablemente una diferencia entre el estatuto y menos en la ley, ¿no es cierto? Porque la ley en ese caso no es imperativa. Esa es la respuesta para Chile, por lo menos. Y justo, creo que esta pregunta ya está respondida por Osvaldo, porque venía del anterior, que es los pactos de accionistas, en caso de ser contrarios al estatuto, requerirían necesariamente de la modificación del estatuto para ser válida, o se podría permitir una ratificación temporal del resto de integrantes de la sociedad fuera del convenio. Creo que esa es una pregunta que aplicaría más hacia el caso peruano y caso colombiano. Creo que Osvaldo ya nos comentó que, bueno, o sea, si es de contrario al estatuto, no cabe, ¿no? No sé, Linda, si iniciamos contigo la respuesta a esta pregunta y luego Edison. Claro que sí. Yo me aventuraría a concluir que el tipo de nulidad que afectaría bajo la teoría que les estoy proponiendo, que los estatutos pues son un margen que cubre la validez de los acuerdos de accionistas, el tipo de nulidad que estaría cubierto en este fenómeno es nulidad absoluta y no sería susceptible de ser ratificado por las partes. Sí. Edison. Bueno, en este caso, recuérdate que el artículo 8 establece la potestad de la sociedad, ¿no? Calificar la validez o no del convenio. Entonces ahí por eso es que justamente se evalúa quién es la entidad de la sociedad que debería calificar esa validez o no. En todo caso se asume, ¿no?, que es el representante leal, que en este caso es la gerencia general. ¿Quién calificaría si ese convenio es válido o inválido? Entonces, entiendo yo que en base a este artículo la gerencia podría declarar que ese convenio es inválido, ¿no? Porque es contrario a los estatutos o es contrario a la ley o alguna ley especial, ¿no? Ahora bien, básicamente el resultado sería, ese convenio es inválido. Y ahí ya los socios tendrían que ver qué vía hacer para subsanar esa causal de invalidez o, bueno, buscar hacer otro tipo de convenio. Perfecto, muchas gracias, Edison. Y una última pregunta ya para cerrar este tema. Creo que sí aplica a los tres, que ya Edison lo has adelantado un poco, pero tal vez podríamos sondar, es si existe la posibilidad, o en todo caso, yo me atrevería a poner cuáles son los casos en los cuales
la sociedad puede rechazar tomar conocimiento del pacto social. O podríamos ofrecerlo como, existe la posibilidad de que la sociedad rechace el pacto social, o sea, el pacto entre accionistas. Eso creo que tú ya lo has respondido, pero claro, has incluso dado esta posibilidad de que, bueno, se pueda subsanar, ¿no? Pero podría en todo caso la sociedad decir simplemente, bien, no reconozco y no hay nada que puedas hacer. Bueno, por lo menos en el caso de Perú, digamos, la sociedad tendría que declarar la invalidez o validez de ese convenio, pero claro, ahí entraría un poco también enfocar la parte civil. O sea, cabe una nulidad absoluta, como ya lo mencionó, si no me equivoco, Osvaldo, o en todo caso una nulidad relativa. Entonces, si a nivel de los socios subsanan, o sea, si la nulidad es relativa y puede ser subsanable, pues la sociedad en base al artículo 8 igual tendría que revisar si ese convenio pasa el test de validez jurídica o sigue siendo inválido, ¿no? Ahora, lo que sí hay que tener presente es de que de acuerdo al artículo 8 no hay, digamos, un periodo de prescripción o no se dice tantas veces tú puedes presentar no tu convenio para que sea calificado como válido por la sociedad. O sea, con lo cual ahí la puerta está abierta, ¿no? Pero digamos que es un poco aquí que depende de mucho de la sociedad. Ahora, lo que sí me parece interesante es de que el artículo 7 del anteproyecto de la Ley General de Sociedades le da un mayor poder a la sociedad de decirle, para mí, tu convenio tiene vicios. Aclárame si realmente tiene estos vicios, tiene estos errores jurídicos o no. Si tú me los aclaras, yo los declaro válidos, ¿no? Y eso es un poco, digamos, la posibilidad que te da el anteproyecto. Con el artículo 8, simplemente la sociedad diría, es inválido o es válido, ¿no? No te da la posibilidad de que puedas estar o te darte un espacio para que tú puedas justificar, ¿no? La validez de ese convenio. Muchas gracias, Edison. Lina, Sí, si me permiten. Yo creería que la postura de la sociedad no puede ser activa cuando el convenio o el acuerdo de accionistas cumpla los requisitos para la oponibilidad. Pero lo que pasa es que estamos partiendo del supuesto de que un convenio oponible es porque ya se le hizo un análisis de validez y por lo tanto es válido. Pero, por ejemplo, si la sociedad observa que aunque el convenio sea oponible, porque se refiere a los elementos que analizamos rápidamente en la presentación, pero considera que, por ejemplo, es un convenio que está vulnerando una norma imperativa, que está en contra de sus estatutos o que generalmente esta es la cláusula más amplia que va en contra del interés de la compañía, pues de manera hábil podría negarse a la ejecución o el cumplimiento de ese convenio, pero como todos estos son elementos que, insisto, interfieren es con el tema de la validez, no es únicamente que la sociedad diga, bueno, me aparto, me hago al costado sobre la ejecución de este convenio, sino que exigiría que efectivamente haya un pronunciamiento judicial al respecto, porque pues la validez no es de disposición en este caso de un particular, para que efectivamente no haya a tener dificultades a futuro. Pero yo creería que si tenemos todo perfectamente diseñado en el mundo de los libros y de los unicornios para que el acuerdo sea válido y sea ponible, no hay lugar a que la sociedad legítimamente diga, me opongo a este tipo de convenio. Tendría que buscar, por ejemplo, que haya violación de estatutos, de ley o del interés social para apartarse de su cumplimiento, con la cara que eso implica que al ser una nulidad absoluta, pues la legitimación se abre para cualquier interesado que pueda iniciar una acción judicial. perfecto. Muchas gracias, Lina. Finalizamos, bueno, Osvaldo, con tu respuesta. La verdad es que en Chile el pacto de accionistas es ajeno a la sociedad. Por lo tanto, la sociedad no tiene nada que pronunciarse respecto al pacto de accionistas, ¿no? El único caso, que es muy excepcional porque está establecido en la ley, la regla general es el efecto relativo a los contratos, donde, digamos, eh, se reconoce oponible un pacto de accionistas, es el pacto de accionistas que solamente aquellos que restringen la libre cesión de acciones, pero solo en la medida en que esté depositado en la sociedad. Y en ese caso, entonces uno podría pensar, bueno, si es oponible a la sociedad, esto significa que la sociedad
tiene que, si se quieren inscribir acciones en contravención al pacto accionista, una venta de acciones que no se haya hecho primero el first refusal o el first offer, por ejemplo, entonces, bueno, como la sociedad le es oponible, entonces estaría obligado a hacerlo cumplir y por lo tanto no se podrían inscribir esas acciones. Sin embargo, la ley dice expresamente que sí tienen que inscribirse las acciones. Entonces la pregunta es, ¿qué significa oponibilidad en ese caso? Y entonces es un enredo, la verdad, y oponibilidad significaría solamente la posibilidad de que finalmente, ¿no es cierto?, el tercero o la parte perjudicada del pacto de accionistas pudiera entablar una acción contra el tercero que infringió el pacto, y en ese caso sin ser parte de él, ¿no? Pero que le es oponible porque es oponible a la sociedad. Y entonces, en ese caso, la tutela sería tutela quiliana del crédito, o sea, indemnización de perjuicios, incluso contra tercero que no es parte del pacto, según una explicación. Y la otra explicación, que ya es, yo diría, en mi opinión, más engorrosa aún, es que la sociedad tiene que inscribir, pero después se le puede dar la orden una vez que termina el juicio donde se declara que se incumplió el pacto de accionista, tendría que desinscribir, ¿no? Y todo esto, en mi opinión, deja un poco de manifiesto lo complicado que es que se le reconozca oponibilidad a la sociedad, al pacto accionista, son los problemas técnicos que esto produce, por lo menos aquí en el derecho chileno. Eso. Listo, muchas gracias, Osvaldo. Bueno, más bien muchas gracias a Edison, a Lina, a Osvaldo por, de hecho, quedarse más del tiempo que habíamos previsto para responder las preguntas de los asistentes. También muchas gracias a todos y todas que se han conectado. Muchas gracias por también el tiempo que han tenido para conversar con nosotros y espero, bueno, Lina, Osvaldo, verlos virtualmente o presencialmente posteriormente, y también la maestría en Derecho de la Empresa extiende un agradecimiento por su participación en este evento. Hasta una próxima ocasión y que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Buena tarde para todos. Gracias. Gracias, Muchas Osvaldo. gracias. Gracias, Lina. Un Adiós. placer verlos. Chao. Hasta luego. Bye. Placer. Gracias. Hasta luego.